Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. En la primera lectura de este 12º domingo ordinario, surge la figura de Jeremías y su plegaria a Dios ante la terrible persecución que padece. Dice Jeremías: todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que yo tropezara y me cayera, diciendo: si tropieza y cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Jeremías fue llamado por Dios a su vocación de profeta cuando era un muchacho de menos de 20 años, y a él le tocó anunciar grandes desgracias y catástrofes que caerían sobre aquellos pueblos como consecuencia de su desobediencia y por haberle dado la espalda a Dios. Estos mensajes de advertencia, obviamente, fueron muy mal recibidos por todos, por el pueblo, por sus familiares y por las autoridades religiosas. Entonces todos, hasta los que dijeron que eran sus amigos, tramaron su muerte, lo perseguían y lo maltrataban, querían matarlo, y Jeremías, que era muy consciente de todo esto, sufría mucho. Hoy vemos cómo, a pesar del drama personal que Jeremías vive, prevalece en él la fe y la esperanza, y brota la oración confiada en Dios. Así hablaba Jeremías en medio de la tribulación. Él no tenía miedo. El Señor guerrero poderoso está a mi lado. Mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso. El Señor libró la vida del pobre de manos de los malvados. Jeremías representa a tantas personas a quienes les toca sufrir en esta vida injustamente. Jeremías representa a quienes asumen y pagan el precio por llevar el mensaje de Dios. Jeremías representa a tantas personas que son despreciadas y maltratadas por llevar y entregar el mensaje que Dios les confía. Los profetas de nuestro tiempo, que como en todos los tiempos padecen maltrato, desprecio, persecución y hasta calumnias. Pero como Jeremías, los profetas de Dios no tienen miedo, ponen siempre su confianza en Él y siguen adelante su camino, soportando con paciencia los maltratos, los desprecios y las burlas.
Jesús, al igual que el profeta Jeremías, experimentó cuán duro y cuán difícil es asumir una misión de parte de Dios. Una de las características más evidentes de la predicación de Jesús, tal como nos ha sido conservada en los evangelios, es la de su actividad y su veracidad y su autenticidad. Jesús no esconde en absoluto que seguirle es difícil, que hacer lo que Él dice cuesta, y que Él no predica un camino llano, sino un camino duro y exigente. Y no es que Jesús pretenda que hagamos sacrificios como si estos sacrificios tuvieran un valor por sí mismos, sino que Él mismo sabe por experiencia propia que seguir el camino del Evangelio es en sí mismo algo difícil. Ahora bien, Jesús no es un predicador que quiera asustarnos o desanimarnos. Él solo quiere que vivamos la alegre misión que nos ha encomendado con realismo y no alimentando falsas expectativas o ilusiones vanas. A veces los que tenemos la misión de comunicar su palabra, parece que lejos de evangelizar, lo que queremos es asustar a la gente y meterles miedo. Otras veces todo lo contrario. Parece que queremos diluir la fuerza de su palabra. Y evangelizar no se trata ni de una cosa ni de la otra, ni de asustar, ni de diluir el mensaje de Jesús. Se trata de anunciar a Cristo, así tal cual es, sin más ni menos. Lo que necesitamos es escuchar en su claridad y en su fuerza la palabra del Señor Jesucristo. Y Él nos dice hoy que seguir su camino, el camino de la voluntad del Padre, es difícil, pero añade inmediatamente, no tengan miedo. No tengan miedo. Las fuentes cristianas presentan a Jesús enteramente dedicado a liberar a la gente del miedo. A Jesús le apena mucho ver a las personas aterrorizadas por el poder de Roma, intimidadas por las amenazas de los maestros de la ley, distanciadas de Dios por el miedo a su ira. A Jesús le entristecía mucho ver a las personas culpabilizadas por su poca fidelidad a la ley. De su corazón amantísimo, lleno de Dios, solo podía brotar un deseo: no tengan miedo. Son palabras de Jesús que se repiten una y otra vez en el Evangelio. Y son las palabras que más se deberían repetir en su iglesia. El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro corazón crece la desconfianza, la inseguridad o la falta de libertad interior. Son muchos los miedos que hacen sufrir en secreto a las personas. Miedo a Dios, miedo a nosotros mismos, miedo a los demás, miedo a todo, miedo a la guerra, al desastre nuclear, a perder votos, a no conseguir el poder, a no conservar la categoría social, miedo a no triunfar en la vida, a la oposición, al terrorismo, a la inflación, a la sequía, a las inundaciones, al hambre, a la soledad, al dolor, a la vejez, a la enfermedad y sobre todo, miedo a la muerte, como síntesis total de todos los posibles fracasos que en la vida se puedan dar. El miedo nos cierra la boca,
y nos incapacita para ser heraldos del Evangelio. El miedo ante los hombres es la causa de muchas traiciones al mensaje que hemos recibido para llevar al mundo entero. Se traiciona el Evangelio cuando uno calla, cuando se recorta el mensaje según las conveniencias y se desvirtúa su fuerza transformadora. Hay ciertamente muchas más formas y situaciones de temor, de miedo, de pánico. No puedo yo hacer una lista completa, porque cada uno conoce sus propios miedos personales, y esos son los que de verdad cuentan. El miedo hace daño, mucho daño. Donde crece el miedo, se pierde de vista a Dios y se ahoga la bondad que hay en el corazón de las personas. La vida se apaga, la alegría desaparece cuando tenemos miedo. Este miedo es el problema central del ser humano y solo nos podemos librar de él enraizando nuestra vida en un Dios que solo busca nuestro bien. Así lo veía Jesús. Por eso se dedicó antes que nada a despertar la confianza en el corazón de las personas. Jesús anhela desterrar el miedo que se posiciona en nuestro corazón. Su fe profunda y sencilla era contagiosa. Los corazones de las personas se llenaban de gozo y esperanza al escuchar a Jesús hablándoles de un Padre bueno. Si Dios cuida con tanta ternura a los gorriones del campo, los pájaros más pequeños de Galilea, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Para Dios somos más importantes y queridos que todos los pájaros del cielo. No tengan miedo. Es la frase que nos debe de resonar hoy. Jeremías no tenía miedo. Jesús tampoco tenía miedo. No tengamos miedo. No tengamos miedo a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas habremos dejado de hacer porque tenemos miedo de nosotros mismos? Sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos la fuerza para hacerlo. Pero el miedo nos incapacita y nos paraliza. La tentación de encerrarnos en nosotros mismos, escudarnos en nuestra debilidad es muchas veces más fuerte que nuestra propia convicción. Y fácilmente renunciamos a aventurarnos por el camino que Jesús nos propone. Trabajar por el reino de Dios, por un mundo más fraterno y más justo. Es el trabajo que Jesús nos propone, porque ese ha sido su trabajo, su lucha, su camino. Desconfiar de nosotros mismos, tener miedo de nosotros mismos, es desconfiar del Espíritu de Jesús que lucha en nosotros y a favor de nosotros. No tengamos miedo de nosotros y tampoco tengamos miedo de los otros. Por más poder que tengan, por más dinero que tengan, por más influencia, por más violencia que utilicen, todo eso no vence la fuerza de Dios. La fuerza de Dios no está en el poder, en el dinero, en la violencia, sino en el amor, en la justicia, en la bondad. El cristiano está llamado a librar con valor esta lucha constante contra el miedo. No contra nadie, pero sí contra el miedo, contra toda injusticia, contra todo mal, contra todo lo que significa no respetar los derechos de cada hombre,
los derechos de los más pequeños, los derechos de cada pueblo, de cada clase. Finalmente, nos dice Jesús: a quien me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Sentirse implicado, sentirse comprometido en esta lucha de cada día, es lo que el Evangelio llama ser cristiano, ser de Cristo, seguir a Cristo, reconocer a Cristo. Inhibirse, quedarse en la casa o en el templo llenos de miedo y no salir en defensa de quienes lo necesitan, es negar a Jesús ante los hombres. Quienes están de parte de Jesús no tienen miedo de enfrentar al mundo. Jesús imaginaba a sus seguidores como un grupo de creyentes que saben ponerse de su parte sin miedo. Meditemos en esto a lo largo de la semana que empieza. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.